Hola a todos, yo soy el doctor Alejandro Salvado del Servicio de Neumonología del Hospital Británico de Buenos Aires y la idea de este ejercicio que vamos a hacer hoy es eh, trabajar un caso clínico sobre un paciente de alto riesgo que tiene que ser evaluado para una evaluación prequirúrgica. Entonces la charla va a ser de evaluación prequirúrgica y el paciente es un paciente hipotético, es todo ficticio y la única idea de este ejercicio es que ustedes sepan qué es lo que tienen que ver en cada uno de los estudios preoperatorios que trae el paciente, que la mayoría de las veces no está generado por ustedes. Lo importante es que empiecen a leerlos y este paciente tiene estudios que son ficticios, que a veces no se condicen con la realidad de la patología que les voy a mostrar ahora, pero eso se va a ir aclarando en cada uno de los puntos. Entonces, empezamos con el caso, yo se los voy a ir desgranando y ustedes, si tienen alguna duda, calculo que se podrá contestar vía mail en forma posterior. El caso que les quiero presentar es un paciente de 70 años, es un obeso mórbido, es un paciente que tiene claudicación intermitente, es un EPOC severo por referencia del paciente y es un tabaquista activo. Y la cirugía programada que se tiene que hacer no es una cirugía de pulmón, sino es una cirugía de un bypass aorto-bifemoral, que es una cirugía que va a ser a cielo abierto por el grado de obstrucción que tiene el paciente. Y el paciente dice que ya fue evaluado y les va a empezar a mostrar múltiples estudios. Entonces la idea es ir presentando los estudios y viendo la interpretación de esos estudios y al final vamos a definir si este paciente es pasible o no de cirugía. Entonces, primer tema, el paciente es un EPOC severo, tabaquista activo. Creo que lo más importante, como para empezar a hablar, son pruebas de función pulmonar. Y las pruebas de función pulmonar que sí o sí tiene que tener este paciente, tiene que ser por lo menos una espirometría y una capacidad de difusión de monóxido de carbono. A este paciente, como es un paciente irreal, le pedimos todo y lo que tenemos acá es la espirometría del paciente. Lo que vemos es que es un paciente que está de corta estatura y de mucho peso, con un body mass index de 31, y esta es la espirometría, y lo que van a ver acá, primero que nada, es la curva. Lo más importante para ustedes es la curva. ¿Por qué? Porque cuando tuvieran una curva en cajón, que marca una obstrucción fija, esas curvas son las que hablan de compromiso de la gran vía aérea y son las que les puede traer serias dificultades en el acto operatorio. Entonces, lo primero que tienen que hacer de ver la espirometría es ver la curva. Y esta curva es una curva típicamente obstructiva, como ven aquí, ¿sí? Con esta panza acá, típicamente obstructiva. El área inspiratoria está conservada, ¿sí? Tiene un poquito de artefacto la curva, pero no es en el primer segundo, o sea que es una curva válida. Y los valores que tenemos acá lo primero que tenemos que ir a ver es la relación que hay entre el cociente de FB1-FBC, que no es el TIFENO, sino se llama cociente FB1-FBC. El TIFENO es cuando es solo capacidad vital y no forzada. Y el cociente da un valor de 45 para un predicho de 71. Eso quiere decir que es un paciente que tiene un trastorno obstructivo. Seguro tiene trastorno obstructivo y eso lo confirmamos con el cociente que está severamente disminuido. Lo segundo que vamos a empezar a ver es el FB1 para ver la severidad de la obstrucción. Y en la severidad de la obstrucción el paciente sopla 810 mililitros para un predicho de 2 litros 100 y eso equivale al 38% del predicho. O sea que seguro el paciente tiene un trastorno ventilatorio de tipo obstructivo de grado severo. El problema que tenemos acá es que el paciente, la FBC, la capacidad vital forzada, también está disminuida en un 58%. Entonces, con esta espirometría, nosotros no podemos saber si el paciente tiene un trastorno mixto o tiene un trastorno puramente obstructivo.
es importante eso a nivel del perioperatorio, porque si el paciente tuviera un trastorno mixto y tuviera restricción, las causas de restricción pueden ser tanto de la pared torácica, cosa que los involucra a ustedes, como la presencia de derrame pleural, que también lo involucra a ustedes, la presencia de enfermedad intersticial pulmonar, que también los involucra a ustedes, o si este paciente tiene un defecto obstructivo solamente con disminución asociada de la capacidad vital forzada. Entonces es muy importante ir al gold estándar para ver si el paciente tiene o no restricción y para eso se le piden los volúmenes pulmonares. Cuando vemos los volúmenes pulmonares, que es esto que estamos viendo acá, la TLC del paciente es normal, es del 114%, entonces sí o sí ya sabemos que el paciente no tiene restricción, porque el gold estándar es la TLC y el paciente no tiene restricción. Lo que sí vemos es que el volumen residual del paciente está elevado a 180% y la relación que hay entre volumen residual y capacidad pulmonar total está elevada a más de 40, en este caso 56. Eso quiere decir que el paciente lo que tiene es un severo atrapamiento aéreo y por este atrapamiento aéreo el paciente tiene esa disminución de la capacidad vital forzada. Para que ustedes lo entiendan, está tan inflado que no puede inspirar más, ¿sí? Pero no tiene un defecto restrictivo que creo yo que para ustedes es sumamente importante. El otro tema que tienen que tener en cuenta es la capacidad de difusión del paciente. La capacidad de difusión del paciente se representa de esta forma y acá tenemos lo medido, acá tenemos la referencia y acá tenemos el porcentaje de la referencia. La DLCO de este paciente es de 16.9, que corresponde a un 59%. 59% significa una disminución moderada de la capacidad de difusión. La tabla para ver el grado de leve, moderado, severa cambia con la difusión y todo lo que está entre 60 y 80 es leve, lo que está entre 40 y 59 es moderado y todo lo que tiene menos de 40% es severa. La difusión de este paciente está bastante conservada, condice con el grado de tabaquismo que tiene el paciente y está al 59%. Tienen que tener en cuenta ustedes que un paciente tabaquista activo, si el paciente fuma antes de la prueba, la DLCO no puede competir con el tabaco, entonces eso desplaza la capacidad de atracción de la molécula del carboxihemoglobina con respecto del gas trazador que estamos usando nosotros y trae valores más bajos todavía de difusión. Una cosa que tienen que tener en cuenta es este valor que es lo que se llama DLBA, que está falsamente normalizado, que es la relación que hay entre la capacidad de difusión y el volumen alveolar. Esto se llama KCO2 y la KCO es un parámetro que puede llevarlos a la confusión. Una normalidad de la KCO no significa que el paciente tenga una capacidad de difusión buena, ¿sí? Sino que las unidades que difunden para ese volumen alveolar están conservados. Pero estos valores, esta DLCO y este volumen alveolar, están tomadas de los casos de los predichos teóricos. Entonces puede llevar a malas interpretaciones. Lo que les pido a ustedes en forma práctica es que miran esta, que es la DLCO, solamente como valor puro, que es la que tiene realmente valor cuando uno evalúa a estos pacientes para llevarlos a la cirugía, sobre todo si van a cirugías de resección. Acuérdense que una DLCO baja es tiene un factor pronóstico negativo en el éxito de la cirugía. Los dos valores que son de más peso para hablar de pronóstico peri y posoperatorio son la capacidad de difusión del monóxido de carbono y la hipercapnia determinada por los gases arteriales. Si el paciente estuviera hipoxémico en reposo, ese paciente tiene la necesidad urgente de hacerse gases arteriales antes de llevarlo al protocolo de anestesia.
Esto entonces sería la espirometría del paciente. El paciente también trae lo que se llama un test de marcha de 6 minutos. El test de marcha de 6 minutos es un test que no se indica habitualmente como en el preoperatorio de los pacientes. Se utilizan otros tipos de test, sobre todo test de esfuerzo, pero nos da una idea de dónde estamos parados con este paciente. Entonces el test es muy sencillo, yo ya lo comenté, se camina por un pasillo, un pasillo que tiene que tener mínimo 20 metros, el paciente camina solo y tiene que caminar por lo menos 6 minutos sin parar a la velocidad que imponga él sin correr. El técnico que lo vigila no corre atrás de él, sino que está parado a una distancia equidistante hasta que el paciente vuelve de dar la vuelta. Este paciente caminó muy poquito, ¿sí? Porque el paciente tuvo severas oscilaciones en la saturación, empezó con una saturación de 93% y oscilaba entre 90 y 91, probablemente cada vez que paraba, fíjense que paró varias veces, la saturación después nuevamente subía. Yo les quiero aclarar que la prueba empieza cuando empieza el conteo del reloj y la prueba dura 6 minutos. Si el paciente para, el reloj sigue corriendo, no se para la prueba. Entonces hay que ver, el endpoint de estas pruebas es cuánto camina el paciente. Cuánto camina, esa es la idea. Si el paciente desatura o no, es un condimento, ¿sí? Pero la idea es cuánto camina el paciente. Si el paciente desatura mucho y no para y sigue caminando, ustedes lo tienen que dejar que siga caminando, porque ya saben que lo que importa es cuánto camina el paciente, no si desatura o no. Si el paciente desatura a valores extremos, en general va a parar solo. Cuando uno para un test de marcha de 6 minutos por desaturación y va a parar con una desaturación muy extrema, se dice que uno lo para cuando tiene menos de 85 de saturación y hay otros autores que hablan de cuando tiene 80 de saturación. ¿Sí? Ustedes tienen que, nosotros vemos este tipo de pacientes todo el día y los pacientes en general se acostumbran a desaturar durante el esfuerzo y estos se llaman desaturadores intermitentes. ¿Sí? Como ven, tiene una saturación que está arriba de 90 en forma basal, pero ni bien caminan, desaturan y estos son desaturadores intermitentes. Los desaturadores intermitentes no tienen por definición indicación de oxígeno. ¿Sí? La indicación de oxígeno se va a ver el paciente que está desaturando en reposo, no el desaturador intermitente. Este paciente paró acá en el primer minuto y paró en el minuto 4 y paró en el minuto 5. Ahí terminó la prueba, caminó solo 160 metros y terminó con un BOR de 10. Acuérdense que el BOR es una escala analógica visual donde el paciente subjetivamente le pone un valor a la disnea y a la debilidad en las piernas. Entonces lo que está mal en esta prueba es que uno sabe que paró por un BOR alto, pero no sabe si paró por disnea o debilidad en las piernas. Acuérdense que el paciente tiene claudicación intermitente. Acá pareciera ser que paró por disnea. ¿Qué grado de disnea? Disnea muy severa, con BOR de 10. Y caminó solo 160 metros. El incremento de la frecuencia cardíaca fue del 46%, que fue bueno, pero el porcentual de la distancia esperada es del 31%. Esto es una muy, muy mala prueba y este paciente probablemente no sea un candidato para pruebas de esfuerzo, para ver la parte cardiológica, porque para inmediatamente. Es muy importante que tengan en cuenta que hay ecuaciones de referencia para el test de marcha de 6 minutos y la ecuación que habitualmente se usa es la ecuación de Enright. La Enright es una ecuación americana y los americanos son más grandotes que nosotros y caminan más metros que nosotros habitualmente. Y entonces, cuando uno ve el coeficiente de correlación que tiene, la ecuación de Enright es alrededor de 0.63 y cuando uno busca otras ecuaciones de referencia, como por ejemplo la ecuación de Truster,
que es un europeo, es un belga, que son mucho más parecidos a nosotros, hay una correlación mucho más importante, es una R de 0,76, cuando uno elige la fórmula correcta para un test de marcha de 6 minutos. Y cuando ustedes ven el grado de dispersión y el grado de error que puede haber con cualquiera de las ecuaciones, fíjense que con Enright podemos tener hasta 111 más menos 64 metros de dispersión, y con la ecuación de Truster es 4,5 metros. Así que es mucho más fidedigna, digamos, con respecto a la cantidad de dispersión de metros. Igual, acuérdense que esta prueba es para la persona, ¿sí? O sea que si el paciente caminó 400 metros en la primera prueba, y después hacemos una segunda prueba a los meses y caminó 200 metros, es el mismo paciente en el mismo pasillo y se compara a él con sí mismo, ¿sí? Entonces, para cada paciente, esto es muy importante si nosotros entendemos que lo más importante es ver cuánto camina el paciente, cuánto camina el paciente. Terminamos con el test de marcha y claramente tenemos que ver la parte cardíaca del paciente, y la parte cardíaca la podemos ver con un ecoestrés con ejercicio, un ecoestrés con drogas, un ecoestrés con dobutamina o un ecoestrés con marcapaseo. El test más fisiológico por lejos es el ecoestrés con ejercicio, ¿sí? Acá lo que están viendo es una prueba de consumo de oxígeno, que es la prueba que hacemos habitualmente los neumonólogos. Y lo que hace esta prueba es que lo que se vio es que en general, desde el año 2013, como ven en esta publicación, a la prueba habitual de esfuerzo se le han agregado condimentos, ¿no? Entonces uno puede tener la prueba de esfuerzo donde tiene las 12 derivaciones electrocardiográficas y que las puede ver en el monitor. Se le puede agregar un neumotacógrafo, ¿sí? Con ese neumotacógrafo podemos ver la parte respiratoria. A estos pacientes los podemos subir en un cicloergómetro, podemos ponerle un pulso, un oxímetro de pulso, podemos poner un catéter radial, incluso podemos ponerle un catéter arterial pulmonar, y con eso podemos evaluar qué pasa con el paciente cuando empieza a hacer ejercicio. Estas pruebas se hacen en centros de alta complejidad y obviamente ya la prueba necesita más gente entrenada que estén controlando al paciente, generalmente una enfermera, un médico que esté supervisando el estudio y otro médico especializado que está viendo los registros del paciente. Y eso es básicamente lo que hacemos nosotros, y lo que hacemos nosotros es una combinación, digamos, ¿no? Entonces, al test de ejercicio cardiopulmonar, que lo vemos con la técnica, la cardióloga y el neumonólogo, lo que le agregamos es el ecocardiograma inmediatamente post ejercicio. Cuando el paciente termina de hacer ejercicio, inmediatamente lo acostamos en una camilla y hacemos el ecoestrés, y tenemos una correlación con el gol estándar del tema cardiológico, que es el ecoestrés con ejercicio, y el gol estándar de causal de disnea, que es el consumo de oxígeno. Con estos dos parámetros, son parámetros que tienen que aprender a verlos ustedes, y los valores que tienen que ver son el consumo en mililitros kilo minuto, el consumo total, o sea, lo que es independiente del peso. Vemos el trabajo que realizó el paciente en porcentaje, vemos el umbral láctico en el consumo máximo de oxígeno, vemos la cantidad de METs reales que hizo el paciente como 4,1. Esto que está acá es frecuencia cardíaca, esto es pulso de oxígeno, que me ve la viabilidad del ventrículo izquierdo, presión sistólica, diastólica, la reserva de frecuencia cardíaca, cuánto ventiló el paciente y cuánto tendría que haber ventilado, a ver si agotó la reserva o no. Este es el volumen corriente, esto es la cantidad de la frecuencia respiratoria, hasta dónde llegó. Esto es la reserva ventilatoria, o sea, cuántos litros le quedaron. Y estos parámetros que se llaman end-tidal de oxígeno, end-tidal de CO2, equivalente ventilatorio de oxígeno, equivalente ventilatorio de CO2, que me habla también si el paciente es candidato o no
a cirugía, el BDBT, que es el espacio muerto, el RQ, el cociente respiratorio, la saturación al final del ejercicio y el tiempo de ejercicio que pudo haber realizado. Esos son los valores puros que pueden ver y los van a ver en este gráfico, como se los muestro ahora. Y entonces tenemos, esto es la relación entre lo que el paciente ventila y la producción de dióxido de carbono, que se llama equivalente ventilatorio de dióxido de carbono. Esto, cuanto más alto esté, habla de mayor ineficiencia en el intercambio de gases. O sea, eso es malo que este valor esté alto. Esto es el end-tidal de CO2, que tiene la misma función, pero expresado de otra forma. Estos son los watts que hace el paciente para ver si realmente el esfuerzo fue bueno o no. Se presenta en watts y en porcentaje de lo que debería haber tenido. Esto que está acá es lo que se llama el umbral láctico. El umbral láctico tiene valor para saber si el ejercicio fue bueno o no. Y en atletas, el umbral láctico más alto habla de un mejor entrenamiento. Y lo que tengo acá, que es muy importante, es lo que se llama la reserva ventilatoria, ¿sí? Esto es lo que el paciente tiene de consumo de oxígeno, ¿sí? En relación a lo que el paciente ventila, este es el consumo de oxígeno, este es el grado que ventila, y el paciente llegó hasta acá, y la reserva ventilatoria, o sea, el techo está acá. Todo esto le sobra, quiere decir que el paciente no agotó su reserva ventilatoria, quiere decir que la limitante del ejercicio no fue ventilatoria. Y esto que está acá es el otro parámetro que tienen que ver, que es lo que se llama el pulso de oxígeno. Esto es frecuencia cardíaca, esto es consumo, esto es el pulso del paciente, o sea, la frecuencia cardíaca en relación al consumo, y esto es la relación que es el pulso, es el consumo por latido. El consumo por latido es el pulso de oxígeno. Y fíjense que esto se aplana, cuando se aplana habla de que hay una enfermedad cardíaca, cuando se aplana el pulso de oxígeno. Y este es otro parámetro que tienen que ver antes de operar a un paciente que pueda tener un trastorno de causa cardiovascular, cualquiera sea. Esto es como lo van a ir viendo y estos son los parámetros que tienen que ver. Acuérdense, consumo, mililitros kilo minuto. Acá el paciente hizo 22,2 mililitros kilo minuto, que es el 89%. Este es el consumo sin considerar el peso, que también es 89% en este caso. El trabajo, que es el 94%. Y los METs reales, que es 6,4, que es un buen trabajo. La otra cosa que tenemos que ver es qué frecuencia cardíaca alcanzó, cuál es el pulso de oxígeno que alcanzó. Fíjense que acá el valor es de 16, que es el 101%. Y lo más importante también es la reserva ventilatoria, o sea, cuánto ventiló el paciente, que ventiló 70 litros, debería haber ventilado 160, o sea que le sobra reserva ventilatoria, ¿sí? Le quedó muchos litros para ventilar todavía, eso es muy bueno. Y esto lo vemos acá, la reserva ventilatoria, fíjense que el paciente llega a este consumo y todo esto le sobra de reserva ventilatoria, es un paciente que llega sobrado con respecto a su ventilación. Y esto es lo que yo les conté antes del pulso de oxígeno. Lo normal es que este gráfico acompañe a la frecuencia cardíaca. Esto es el pulso, que es el consumo por latido. Esto es lo normal. Cuando se achata, habla de disfunción ventricular izquierda. Y el otro gráfico es esto, que es el umbral láctico o umbral anaeróbico, que cuanto más desplazado a la derecha esté mejor. En este caso llegó al 52%, y ese es un valor que se considera normal. Entonces, si un paciente tiene una disnea clase funcional 3-4, si hace un test de marcha de 6 minutos que tiene menos de 300 metros o tiene desaturación extrema, hace un consumo de oxígeno y el paciente tiene menos de 10 mililitros kilo minuto de consumo o menos del 45% del predicho, tiene un equivalente ventilatorio de CO2 alto, ¿sí? O así hipotensión durante el estudio, es un paciente que tiene mal pronóstico y hay que considerar seriamente si este paciente puede ser operado, ¿sí? Esto que le estoy mostrando acá es cómo queda el informe, y el informe queda como mostrando el ecoestrés, ¿sí? Donde lo que nosotros buscamos en el ecoestrés es si hay líneas B, que son equivalentes a las líneas B de Kerley, que se tienen que ver en 9 sectores
del tórax y las buscamos sistemáticamente cuando terminamos de hacer la prueba. También vemos el electro, vemos si hay hipertensión o no, reactiva el esfuerzo y si tiene algún síntoma asociado. Acá relatamos el consumo de oxígeno, ¿sí?, con la capacidad funcional del paciente y después dejamos una pequeña conclusión unificando toda la historia del paciente para que pueda ser leído por cualquier persona, ¿sí? En lo que respecta a ustedes, lo que tienen que ver es qué consumo puntual hizo, como por ejemplo, que hizo acá más de 1 litro, casi 1,5 litros de consumo de oxígeno, y este es un paciente que puede ser buen candidato para cirugía, y cuando vemos el pulso de oxígeno, que es normal, con la pendiente normal, quiere decir que claramente no tiene alteraciones cardiológicas, que tampoco los veíamos acá en el ecoestrés, ¿sí? El umbral anaeróbico nos habla básicamente si el paciente está acondicionado o decondicionado, y un umbral láctico de 41% está justo en el límite, así que parece decondicionado. ¿Para qué sirve esto? Estos son los criterios de operabilidad y como les contaba antes, estos pacientes se tienen que hacer una espirometría y una DLCO. Si los dos valores están por arriba del 60%, puede ir a cirugía y no hay que hacerle más estudios desde el punto de vista respiratorio, obviamente que hay que evaluar la parte cardiológica, y se hace si no el cociente F1 posoperatorio, ¿sí? Y tanto el cociente F1 postoperatorio como la DLCO postoperatorio, si los dos valores dan más de 40, también el paciente es candidato a cirugía si no tiene alguna alteración cardiológica. Pero si estos valores se hacen, acuérdense, con un centellograma de perfusión, ¿sí? Con el centellograma de perfusión son muy bajos, hay que hacerle la prueba de esfuerzo, y la prueba de esfuerzo, si tiene más de 20 mililitros kilo minuto, más del 75%, podría ir a cirugía. Si tiene menos de 10 o menos del 40%, tiene mucho riesgo respiratorio, mucho riesgo de morir durante el procedimiento, y si están en un lugar intermedio, el paciente puede operarse. ¿Qué se puede hacer con el paciente mientras el paciente está siendo evaluado para cirugía? Y al paciente se lo puede rehabilitar, ¿sí?, para que lleguen mejores condiciones para la cirugía. Hoy en día eso se llama prehabilitación respiratoria. Y porque esto ya está sumamente discutido en la literatura y ya está aceptado en todas las sociedades, y son cosas ya que incluso están cubiertas por la mayoría de las obras sociales, y eso se basa en que los pacientes que tienen mayor inactividad, no importa cuál sea la patología, o sea, tanto hipertensión arterial, EPOC, diabetes, fumadores u obesos, cuando estos pacientes hacen menos de 5 METs en una prueba de ejercicio de las comunes y silvestres, cuando lo graficamos en mortalidad, fíjense que no importa cuál es la patología, todos los pacientes que tuvieron menos de 5 METs son los pacientes que tienen más mortalidad a los 5 años, no importa la patología, ¿sí? Y fíjense este dato muy importante, que es cada aumento de 1 MET, ¿sí?, que uno mejora la capacidad de hacer ejercicio, mejora un 12% la sobrevida de los pacientes. O sea que si nosotros tenemos que ir preparando a un paciente para una cirugía de alto riesgo, que si el paciente empiece con lo que se llama una prehabilitación, porque no es una rehabilitación, porque es un tiempo que no debe superar los 30 minutos, eso serviría para que el paciente tenga mayores posibilidades durante la cirugía. Así que eso es una cosa que creo que la tienen que tener en cuenta cuando tienen que definir si un paciente va a operarse o no va a operarse. Los pacientes que entran en esta prehabilitación, sobre todo los pacientes con EPOC, ¿mejoran su espirometría o mejoran su F1? No lo mejoran para nada. Entonces, si nosotros vemos en el gráfico de consumo de oxígeno que yo les mostré antes y vemos la ventilación y vemos acá el consumo de oxígeno, el techo de estos pacientes es un techo chiquito, es un techo bajito. Así que este techo, digamos, no se va a poder modificar porque está determinado por el FB1 del paciente. Así que eso no se puede modificar.
El tema es que cuando uno hace una prueba de esfuerzo con un paciente que está entrenado o que está por lo menos habiendo hecho 4 semanas de prehabilitación, lo que mejora es la capacidad de ejercicio, o sea, la cantidad de ejercicio que hace el paciente. Al mejorar la cantidad de ejercicio que hace el paciente, mejora el consumo de oxígeno, no mejorando la MBB o el techo de la reserva ventilatoria. Pero sí, esta mejoría hace que se retrase la producción de la lactacidemia, o sea que la acidosis tarda en aparecer, incrementa la eficiencia, entonces los varoreceptores que detectan la CO2 están mucho más eficientes y el centro nervioso está más desensibilizado. O sea, el paciente tolera mejor la disnea y con eso hace un mejor ejercicio y haciendo un mejor ejercicio, ese es el paciente que puede mejorar ese MET y al mejorar un MET mejora alrededor del 12% la capacidad de sobrevida. O sea que estos pacientes, si uno puede dilatar la cirugía hasta que el paciente se prepare, antes de no operarlo, sería una buena salida y se puede hacer en la mayoría de los centros, tanto públicos como privados. ¿Sí? O sea, hay lugares públicos famosos como el Ferrer, el Ramos Mejía, que hacen rehabilitación perioperatoria o preoperatoria o lo que se llama ahora prehabilitación respiratoria. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero que esta clase les haya servido y si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias por su atención.